queridos fotógrafos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast de la red de podcast Fotógrafo Nocturno, donde nos vamos a meter en esta época del otoño, cuando vienen esas nubes bonitas, cuando tenemos que hacer uso de nuestras mañas con las manos para utilizar los filtros. David, prepárate que tenemos un podcast de lo más didáctico. Hoy vengo de oyente, casi, porque con nuestros invitados y contigo mismo yo tengo mi boli preparado y mi papel y estaré atento a todos los consejos y recomendaciones que deis en este podcast. Vamos a batir el récord de enseñar cosas en un solo programa porque me acaba de dar a mí la gana. Y tenemos dos invitados para hablar de filtros. Y bueno, pues creo que la representación es estupenda. Por un lado tenemos a nuestro compañero de podcast, José Benito. Hola, José. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y por otro lado tenemos a Lucas Olmedo de Lucroid. Hola, Lucas. Muy buenas noches, noctógrafos. Bueno, pues nada, este podcast la verdad es que no sé ni cómo surgió. De repente me encontré un mail, hacemos podcast, filtros, Benito, Lucas, tal. Digo, venga, adelante con él. Y bueno, fue Benito, es verdad, porque me dijo, Mario, hay ciertas técnicas en el uso de los filtros poco conocidas y yo creo que merece la pena que hagamos un programa pues para divulgar esta forma de utilizarlos, ¿vale? Entonces, Benito, vamos a entrar a matar con el primero de la tarde. Dinos un chulo por ahí que tú tienes con los filtros, venga. Bueno, yo la verdad es que con los filtros he rodado desde hace mucho tiempo, los utilizaba ya con diapositiva y he tenido mucho margen de prueba, de error, de probar distintos soportes, distintos filtros, de distintos materiales. Y finalmente, pues ya sabes que muchas veces la necesidad es la que hace el invento, es la que nos surge cómo utilizarlos, ¿no? Quizá una de las últimas formas que he aprendido a utilizar un filtro vino con el estudio del comportamiento de la luz. La luz, cuando atraviesa un medio de distinta densidad, se comporta de distinta manera. Entonces, cuando introducimos un elemento entre la óptica y el sujeto que vamos a fotografiar o el paisaje que tenemos delante, pues podemos alterar ese comportamiento de la luz. En este caso, podríamos utilizar un filtro de gelatina que tiene muchísima menos densidad que el cristal para abrir la luz, para abrir los puntos de luz, hacerlos más grandes, de mayor tamaño. Ponos un ejemplo práctico del uso de gelatina para el tamaño de la luz, aumentarlo. Eso es. Pondríamos un filtro de gelatina con un doble efecto. Podríamos utilizar un filtro degradado de 2 pasos. Para oscurecer un poquito el cielo nocturno cuando es necesario, si es necesario, o si no, introduciríamos menos el filtro para obtener menos efecto degradado y simplemente utilizar la parte transparente del filtro para abrir los puntos de estrellas que se abren aproximadamente al doble de su tamaño. Exacto. Vamos a recalcar esto bien porque la gente puede no entenderlo. Hemos dicho colocar la parte que no está teñida, que no tiene tinte, por así decirlo, ¿no? La que es transparente, colocarlo en el portafiltros para que las estrellas en una fotografía nocturna aumenten su tamaño, ¿vale? O sea, este es el uso un poco la cara opuesta de lo que normalmente hacemos. Se coloca el filtro para oscurecer el cielo, equilibrar la luz, pero no. Aquí Benito lo que nos está diciendo es la parte transparente, única y exclusivamente esa parte del filtro, colocarla en la parte del cielo porque gracias a la gelatina del filtro hacemos que el tamaño de las estrellas sea más grande. Dato importante. Exactamente, sí. Y recalcar también que es por la diferencia de densidad. La luz pasa por un material más denso y eso hace que ese haz pues, de repente como que aumente su tamaño, ¿no? Para los que nos estén escuchando, coges el filtro por la parte, como dice Mario, blanca y lo ponéis de arriba hacia abajo, lo vais metiendo hasta que se empieza a ver un poquito lo negro. Eso ya no se debería ver en la imagen. Y esa sería la forma correcta para conseguir este efecto. O bueno, o si como decías antes, Benito, si queremos que se oscurezca un poquito, se puede introducir un poquito más. Eso es, tenemos las dos opciones. Es decir, introducimos la gelatina que tiene mucha menos densidad que el cristal para abrir los puntos de estrella y podríamos meter el filtro, los puntos de luz y podríamos introducir el filtro en su parte degradada para oscurecer el cielo nocturno
si viéramos que nos hace falta. Una pregunta, José. Este mismo ejemplo, si en vez de ser un filtro de gelatina fuera un filtro de cristal, que ya se están dando los filtros de cristal cada vez más frecuentemente y bajando su precio, ¿qué ocurriría? No conseguiríamos este efecto. Correcto. El cristal tiene mayor densidad y es equiparable a la... Cuanta más calidad tiene, más se equipara a la óptica que estamos utilizando y no tendríamos este efecto. Luego viene un segundo uso que utilizo yo en la fotografía y que lo veo muy poquito utilizado, que son los estallidos, es el crear estrellas fugaces. Los estallidos o las estrellas fugaces se crean, no son estrellas fugaces en sí, las estamos creando nosotros. Meteríamos el filtro en los últimos segundos de exposición. Es decir, que en la exposición nocturna de varios minutos, haciendo trazas en el cielo, si al final queremos que la estrella explote, estalle, se abra, pues meteríamos 1 o 2 filtros de gelatina delante de la óptica. Como durante la mayoría de la exposición no ha habido ningún filtro de gelatina delante, la calidad óptica de lo que estamos fotografiando sería muy buena y solamente al final los puntos de luz son los que van a acusar estos 2 elementos de gelatina delante del objetivo y se van a abrir pues 4 veces más su tamaño, con lo cual se va a producir como un estallido al final de la estrella, que a veces puede ser muy exagerado y conviene probar con 1 y luego con 2 para ver según la focal que utilizamos el efecto que más nos gusta. Hacemos hincapié nuevamente en que sería la parte transparente. Y una pregunta, José. Si nosotros utilizamos la técnica de Star Trails, del apilamiento de imágenes, ¿funcionaría exactamente igual que una larga exposición continua en una misma imagen? No, tendríamos varios estallidos a lo largo de la línea, no serviría. Es decir, tendríamos que hacerlo en una sola exposición. Correcto. Lo cual no es ningún problema si trabajamos en noches frías. Yo he estado haciendo pruebas en 2 horas, pero a menos 3 grados. Y entonces el calor se disipa, el calor que genera el sensor alimentado por la batería trabajando durante tanto tiempo, se va disipando porque el cuerpo tan frío de la cámara, lo que sería el cuerpo de la aleación que está construida, pues va disipando ese calor que genera el sensor y podemos hacer una exposición muy larga sin necesidad del Star Trails. De todas formas, estamos hablando de trazas moderadamente largas, orientados al sur, pues a partir de 1 minuto hasta 4 o 5, pues sería un óptimo para hacer estallar estas estrellas y que parezcan estrellas fugaces. Decías que en una exposición de 3 o 4 minutos, colocarlo al final. A lo mejor David lo que ha querido decir es en el Star Trace, si haces, qué sé yo, 100 fotos de 30 segundos, solamente colocarlo en la última. en los... Claro, en la última o las 2. A eso me refería. Entonces sí. Bien, a eso me refería. Pues claro, correcto. Yo creo que el efecto sería el mismo. Si se hace con cuidado para que la traza no se rompa, y luego al final introducimos 1 o 2 filtros, al Star Trace, al hacer una compilación por luz, añadiría esta última luz al final y tendríamos al final de la traza pues el mismo estallido. Sí, yo creo que haciéndolo así es perfectamente compatible. Yo te entendía que a cada foto íbamos a meter el filtro. No. Me refería, a lo mejor no me expliqué yo bien. Era un poco lo que decía Mario, meterla en la última que hiciéramos. Eso es, correcto, perfectamente correcto. Vamos a dar paso a Lucas, que yo tengo una pregunta para él. Lucas, el mercado parece que está yendo más hacia el cristal y menos hacia la gelatina. ¿Estoy en lo cierto? Eso parece, sí. Sí. Oye, desde tu punto de vista, ¿qué nos aporta el cristal que no tiene la gelatina? ¿Qué tienen estos últimos filtros Lucroid, los HQ que habéis sacado, ventajas sobre la gelatina anterior? Hombre, sobre todo la ventaja está en los neutros sólidos, puros y duros, no en los graduados. Porque, bueno, Benito lo sabrá bien, en película no era sensible al espectro infrarrojo de la luz. Sin embargo, los sensores digitales sí son sensibles al espectro infrarrojo. Esto es lo que hace el famoso magenteo de los filtros de resina, porque el sensor ahora sí es sensible al espectro infrarrojo. Entonces, una ventaja importante del cristal es la neutralidad que da. Al estar hecho de forma... con una tecnología diferente, esto se corrige y conseguimos una neutralidad mucho mejor. Ya estamos bloqueando el espectro infrarrojo y conseguimos imágenes neutras.
Eso es. Para aquellas personas que quieran introducirse en el mundo de los filtros, a la hora de comprar unos filtros han de saber que si, por ejemplo, compran un filtro neutro y un filtro degradado, ambos de resina, pues se produce este magenteo, ¿no? Nosotros solemos decir resina, magentea, ¿no? Entonces, cristal y resina, uno de cristal y otro de resina ya no magentea. O dos de cristal, por supuesto, tampoco magentean. Exactamente. Poniendo un neutro de cristal y un grado de resina no hay ningún problema. El problema está en mezclar los dos. Cuanto más alargue la exposición, más acusado va a ser el efecto, tanto en lo bueno como en lo malo. Que fíjate que, por ejemplo, en otro programa hemos tenido a Alonso, ¿no? Y decía que, bueno, que a él, sabiendo un poco la dominante que le daba, no le disgustaba en muchas ocasiones utilizarla, ¿no? La resina. Correcto. O sea, es decir, por eso volvemos otra vez un poco a lo de siempre, ¿no? Que no hay una receta mágica, ¿no? Si yo sé cómo magentea mi resina y la utilizo en su justa medida, puedo tener un tono es hasta agradable. que dramatice un poquito más el cielo y consiga conseguir unos tonos diferentes, ¿no? Sí, pero habría que matizar que nunca en un filtro de densidad neutra, sino más bien en el degradado. Claro. Exacto. Para evitar una dominante muy exagerada. En toda la toma, efectivamente. Eso es. Yo además quería insistir en que yo propuse este programa y además que quería contar con la presencia de Lucas, pues por un lado para agradecer públicamente pues ese esfuerzo que hace Lucroid pues por apoyar a la fotografía en general, no solo de naturaleza, pero en general. También por ese esfuerzo en producir materiales cada vez de mejor calidad. Y yo lo recomiendo mucho en mis cursos y lo digo abiertamente que me agrada que esté Lucas presente y que hablemos de sus productos por la calidad que nos está ofreciendo, por ese feedback que podemos darle para que mejore los productos, que muchas veces lo hace él y su padre y Javier. Y siempre han escuchado pues, a los fotógrafos de naturaleza que necesitamos. Si necesitamos otro tipo de ranuras o qué tipo de mejoras sobre los filtros, pues siempre han estado abiertos a mejorar el producto con nuestras opiniones. Muchas gracias, Benito. Que sin el fotógrafo no seríamos nada. Efectivamente. Bueno, Benito, danos más usos, ¿vale? Venga, más usos de filtros. Que bueno, tienes pues como 1000 o 2000. Pues no tantos, pero es que con los filtros me manejo bastante. Luego existe la falta de creencia, ¿verdad?, de que todas las fotos de paisajes se hacen con filtros y muchas veces la luz está allí y no hace falta nada. Y de hecho en los últimos cursos me están viendo mucho fotografiar a cámara desnuda, pero sí que es verdad pues que para encargos, para esas fotos especiales, para hacer nuestras propias visiones de cómo debemos plasmar las fotografías, pues hacemos uso de esta herramienta. Otro de los usos, sí, como me decías, es el uso del filtro a nivel de horizonte, es decir, haciendo coincidir el filtro, la parte recta del borde del filtro, metiéndolo al revés, haciéndolo coincidir con la línea de horizonte. O incluso, en el caso de que el hito reciba la última luz del día, solo el hito, podemos ponerlo y que todo el hito reciba pues este rebaje de luz que nos va a proporcionar el filtro metido al revés. Esto yo lo suelo hacer con los inversos. Con el filtro inverso le doy la vuelta y lo meto por la parte superior. Y ahí lo ajusto a la línea de horizonte. Es difícil imaginárselo. A lo mejor tú, Mario, lo puedes explicar de forma más comprensible. A ver, es sencillo. Imaginad que tenemos un filtro, por ejemplo, Benito está hablando del inverso. El filtro inverso es aquel que la parte oscura está en el centro del filtro. Entonces se degrada hacia arriba más clarito y la parte de abajo es completamente transparente. Este filtro, por norma general, se utiliza para las salidas de sol o las puestas donde la luz más brillante está en el horizonte. Bien, pues Benito lo que propone es, en lugar de meter el filtro de arriba hacia abajo, como sería un poco su manera lógica, pues es darle la vuelta, ¿vale? Y colocarlo pues exactamente al revés. Un ejemplo quizás más visual es, imaginad un filtro degradado normal, donde la parte superior del filtro es la más oscura, ¿vale? Entonces, si yo giro el filtro y lo meto al revés, ¿qué obtengo? Pues que la parte más oscura la tengo exactamente en la línea del horizonte. Y decía Benito que la luz puede estar incidiendo sobre el hito, pues a lo mejor en un atardecer, y ahí lo que podemos hacer es oscurecer. Ahora la pregunta que yo hago es, ¿viene aquí ahora el movimiento del filtro? Porque si dejamos el filtro quieto, quizás el hito no reciba la luz y esté muy a contraluz o muy oscuro con respecto al resto de la escena. Sí, por eso hacía referencia a cuando el hito recibe esa última luz, todavía está iluminado
y no se va a hacer negro, es decir, aún tiene mucha intensidad de luz. Ten en cuenta que el inverso al revés, pues estamos aplicando un diafragma de diferencia en el un paso de luz. Este EV entero no es tanto como 3 diafragmas, como 3 pasos, 3 EVs. Entonces, bueno, nos vamos a aprovechar de ese rebaje que va a dar al cielo, tanto al cielo, a las nubes, como al hito si recibe luz. Pero especialmente lo utilizo en horizontes limpios, es decir, no hay un hito destacado o el hito queda por debajo de la línea del horizonte y tengo un cielo pues demasiado clarito, que no voy a sacar un detalle que yo deseo. Entonces es cuando utilizo esto y además con la posibilidad de moverlo, es decir, de extraerlo antes de que acabe la exposición o de incluso moverlo con mucho cuidadito a un par de posiciones donde está y un poco más arriba para desdibujar el efecto y que esa línea, si no he colocado el filtro perfectamente, pues se desdibuje a una segunda posición y luego extraer el filtro si es necesario para que no oscurezca demasiado el cielo. Yo creo que este último tip que has dado es clave, ¿no? Porque al principio cuando empiezas a utilizar esta técnica es muy fácil que te quede el filtro medio centímetro por debajo de la línea horizonte o medio centímetro por encima y se te sale el halo blanco ahí en el medio, ¿no? Entonces, esto que dice Benito es degradarlo un poquito hacia arriba, moverlo un poquito, sobre todo al principio hasta que tú ya vas cogiendo el truco de dónde está el punto y lo ves en cámara, te ayuda un montón, Eso es para aquellos que tengan pues una montura que les resulte muy duro mover el filtro, ya sabéis que el sistema Lucroid tiene distintos grosores de ranura. Yo utilizo un grosor muy ancho para el filtro que yo llevo, que me permite moverlo con mucha suavidad. Aún así, podemos utilizar grasa de silicona, vaselina o algún tipo de aceite para mover el filtro con suavidad en el caso de que no tengamos un trípode pues acorde con lo que vamos a hacer, que es tocar el equipo mientras estás poniendo la cámara. Por eso recomiendo que cuando uno utiliza filtros y los va a mover, pues tenga un determinado trípode y un determinado tipo de cabezal, que sería el de la rótula de cabeza hexagonal, de zapata hexagonal, que tiene más puntos de anclaje y es mucho más difícil que tenga holguras. Súper importante esto que yo creo que acabas de decir, ¿no? También saber que vamos a utilizar esa técnica de movimiento y ahí necesitamos un trípode robusto que fije bien, ¿no? A veces también cuando andamos con los teles, ¿verdad? Sabemos que la rótula central, cuanto mayor soporte tenemos donde cae todo el peso de la rótula, es mejor que andar con columnas verticales o incluso, yo no sé tú, ¿no? Pero en mi caso incluso quitar una sección del trípode. Prefiero llevar el trípode un poco más largo, tener solamente 2 secciones y no 3 para que las patas sean más gordas y generen menos pequeñas vibraciones, ¿no? Son pequeños detalles que hacen que clavemos la toma. Seguro que Lucas nos puede decir también algún truco, porque hay veces que los filtros vienen con una goma eva, ¿vale? En todo el perímetro, pues para que no se escurran, no porque no deben escurrirse, para que no entre luz. Lucas, ¿cuál sería tu recomendación para la gente que quiere mover los filtros un poco y que le da miedo? Aparte de lo que ya ha dicho Benito de una buena rótula, tú que conoces el producto y su elaboración, ¿qué dirías para poder mover el filtro en el porta con suavidad, sin miedo a trepidar la foto? Pues buena pregunta. A ver. Buena pregunta. Ahí se la has dejado a Lucas ya apañado. Toma, Lucas. Voy a para la parte fácil para mí, ¿no? La goma EVA, lo bueno es que va en los filtros neutros, es para bloquear la luz. Y esto es al quitar luz en toda la escena por igual, no nos interesa moverlo. Lo que vamos a mover es el degradado. Y entonces hacerlo suavemente. Si vemos que va duro, no tenemos a mano vaselina o lo que sea, dependiendo de lo prolongada que vaya a ser la exposición, ponerlo incluso pegado al portafiltros sin meterlo en la ranura e ir deslizándolo pegado al portafiltros para que trepide lo menos posible. Vale. Y práctica, no hay más. Muy bien. Benito, ¿qué orden en los filtros estableces tú en tu modus operandi? En un programa con Javier ya hablamos del orden de los filtros, que apuesto que será el mismo que tú, pero en el caso de que quieras poner 2 o 3 filtros, de fuera hacia adentro, ¿cuál es tu orden natural? Incluyendo el polarizador, por favor. Esa era la pregunta B. Bueno, vale. Sí. Ya le estropea a Mario la pregunta B. Bueno, lo primero es decir que a la hora de extraer el filtro, casi nunca recomiendo extraer el portafiltros con el filtro, y si lo hacemos tiene que ser con mucho cuidado porque vamos a variar el ángulo
vamos a abrir ese portafiltros, ahí puede entrarnos un rayo de luz que va a incidir en el plano focal y vamos a ver pues una mancha de luz luego en el resultado, ¿no? Entonces es mucho más aconsejable o bien sacarlo con mucho cuidado, desde luego con portafiltro incluido, o bien, como estoy haciendo yo últimamente, es deslizar el filtro suavemente y sacamos el filtro. Y así podemos utilizar dos a la vez, que es el caso del que estamos hablando. Sería un filtro de densidad neutra que sigue quedando en el portafiltros durante el resto de la exposición y extraeríamos el degradado. Esto es lo que determina mucho el orden que me preguntaba Mario de cómo los utilizo. Casi siempre pegado al objetivo dejo el filtro de densidad neutra porque no lo voy a extraer, porque se queda ahí fijo, y en la ranura más exterior, más accesible para moverlo y para extraerlo, dejaría los filtros degradados. Especialmente el inverso, que es el que más es el que suelo mover, porque el degradado convencional que tengo es de tipo soft, suave. Entonces este filtro pues no suelo moverlo, lo ajusto al nivel que deseo y lo dejo también quieto. Pero el inverso sí que al tener esa banda más marcada y ese final más rígido, más recto, pues sí que lo muevo con mucha frecuencia y además lo extraigo casi siempre antes de acabar la exposición. Entonces utilizo ND, degradado, hacia afuera, digamos, o hacia adentro sería degradado exteriormente y luego el ND o el polarizador. Aunque el polarizador no lo utilizo mucho porque no me gusta ver mucho detalle debajo del agua. Casi siempre aparecen rocas de distintos colores y es raro, no digo nunca, pero casi siempre utilizo ND más degradado y no polarizador más degradado o polarizador ND y degradado. Oye, si tuvieras que utilizarlo, ¿dónde lo pondrías? El polarizador, lo primero, el primero. Vale. Sí. Sabes que los filtros, yo tengo el polarizador de Lucroid, que es cuadrado. Entonces, claro, si giras el portafiltros para polarizar el primer plano en el mar, ya te estás cargando el chiringuito entero, ¿no? Porque entonces el neutro, el degradado, el graduado, pues ya no lo tienes en la línea del horizonte. Yo lo que hago es, coloco de dentro hacia afuera el neutro, el degradado y el polarizador con la mano, pues ahí lo ajusto para que polarice la parte que yo quiero. Sí. Entonces, bueno, pues es que si no, no hay otra forma, por lo menos yo lo conozco. Hay gente que tiene un polarizador redondo, entonces puede girar la anillita de tal manera que va, ese es el que tienes tú, claro. Ese puede resultar más práctico. Claro. Recuérdame, Lucas, porque yo tengo el polarizador vuestro también de Lucroid y se puede, yo diría que el mío sí gira la rosca, no tienes que girar todo el portafiltros. ¿Me vais a hacer buscarlo? ¿Tiene el sistema de 100 milímetros o 165? Sí, vale. Sí, es que en 100 milímetros tenemos portafiltros, polarizador redondo. Claro. Lleva su propia cuna, se acopla en el portafiltros y tú puedes girar el anillo del polarizador sin que se vea afectado el graduado. En el de 165, como está hecho para lentes extremadamente angulares, de 16 a 11 sobre todo, pues poner delante un filtro redondo, ese es el claro, es que lo estabais comentando, digo, si yo en el mío veis, mira, veis cómo se gira. Claro, y, bueno, porque si me lo pongo en la cara, seguramente el otro será un polarizador lineal. Fijaros, aquí ya no veo nada. Y ahí... Los dos son circulares, pero uno es redondo y el otro es cuadrado. Y lo bueno que tiene... Entonces se inserta como un filtro igual. Claro, y para girarlo hay que girar el portafiltro. Eso, se inserta como el filtro con las dos pestañitas estas, que tienen unas muescas que entran ahí, clac, clac, y luego puedes girar perfecto. Es lo que tenemos los de Canon, que no usamos esos Nikon 1224, ¿verdad? Bueno, tenéis el 1124. Bueno, ahora ya sí. No sé si compartís esto que voy a decir conmigo, pero observo en la gente una obsesión extrema con ¡ay, que tengo una mota de polvo! ¡Ay, que tengo una gotita! Si ves esto... No hay que llevar los filtros guarretes, ¿no? Benito, yo no sé si tú eres muy meticuloso con la limpieza de los filtros. Hay veces que, claro, si están muy sucios, pues obviamente se nota, pero yo no soy extremadamente pulcro y puedo decir que mis fotos tienen la calidad perfecta. No sé si qué opinión nos merece esto. Sí, sucede un poco pues con lo que hablábamos de ajustar muy bien el filtro a la línea de horizonte o no. Los círculos de confusión con un elemento tan cercano al objetivo son muy grandes,
porque el objetivo está enfocado a una distancia pues lejana, aunque no sea ante el objetivo. Entonces, esos círculos de confusión grandes van a hacer que ese efecto se desdibuje, no sea una línea perfecta, sino una zona pues de un cierto grosor. Entonces, bueno, pues ahí podemos relajarnos un poquito. Lo mismo sucede pues con alguna motita, alguna manchita en el filtro que no sea muy destacable, pues claro, queda desenfocada, salvo que no esté tapando algún elemento principal y sea, pues, claro, nos dé falta de definición. Si es una gota que arrastra, que va cayendo por el filtro o algo así, pues no hay que ser extremadamente pulcros. Vamos, ya sabes que trabajamos muchas veces a línea de mar y bueno, pues hay salpicaduras, hay Claro. pues ese salitre que se acumula en el filtro, pero también es verdad que podemos ir limpiándolo mientras exponemos, Claro, mientras estamos exponiendo. claro, yo creo que hay que tener un cierto cuidado, ¿no? Es decir, y ya cada uno más o menos en su experiencia va sabiendo qué tipo de manchas te van a alterar la imagen y cuál no. Lo que sí que no comparto es la obsesión que tiene mucha gente porque eso esté siempre perfectamente limpio, sin una mota, sin un hilito de un pelito. Eso es imposible, no podemos estar cada 3 fotografías limpiando otra vez. O sea, decir, oye, que quede limpio, que esté curioso y tira millas hasta que veas que empieza a distorsionar, ¿no? Benito ha decidido limpiarse las gafas porque se ha dado cuenta que es como que ya si no veía. No, es que los hay Está guarrillos. limpiando los filtros, sí. Mario y yo diríamos que somos del club de los guarrillos, y luego son grillos. Tirando barrillos somos, sí. He visto hacer foto, limpiar la cámara y volverla a guardar en la mochila. Y cada vez que saca la cámara la limpia y le pasa un cepillito. Digo, ¿Ves? Eso no lo hago yo nunca en la vida tampoco. Me uno a vuestro club. Lucas, cuéntanos un poco, digamos, el kit estándar para aquellos que se quieran liar a hacer fotos de paisaje, bien sea en costa o no. ¿Consistiría en qué filtros? Buena pregunta. Esa pregunta, Lucas, nos la hacen todos los días 70 millones de veces. Así que me uno al club también. Piénsatelo bien, porque muchos de nuestros oyentes están con ganas de adentrarse en el mundo de los filtros y lo que tú vas a decir va a ser sonido celestial para sus oídos. Adelante. Vale, pues yo, para mí, ahora mismo me tengo que comprar un equipo de filtros porque voy a empezar a hacer paisajes y con los conocimientos que hoy día tengo, como básico consideraría un neutro de 6 pasos en cristal, un graduado de 2 o 3 pasos, siendo sobre todo aquí en España me iría más al de 3 que al de 2. Claro. Y un inverso de igual 2 o 3 pasos. Eso sería el kit para afrontar prácticamente cualquier paisaje, cualquier amanecer y cualquier atardecer, sin duda, que es cuando el paisajista más va a salir a hacer fotos. Para completar, me sumo a la propuesta. 100% y el degradado convencional, imagino que soft, ¿verdad? Suave. Soft. Correcto, correcto. Luego quizá con un polarizador completaríamos ya. Sería perfecto. Correcto. Luego ya para completar, pues iríamos, si ya en gustos personales, si vemos que tiramos más a la larga exposición, pues completarlo con un neutro de 10 pasos y un polarizador, o un neutro de 3 pasos. Y ya aquí, por contestarme yo mismo a la siguiente pregunta mía... Por favor, explica la diferencia... Sí. A ver, ponernos un poco de acuerdo, que aquí tenemos un poco de lag, ¿no? Como se decía antes. Así que Lucas se conteste primero a su propia pregunta y luego adelante Mario, por favor, espere su turno. Por favor, señor Mario. Es que he interrumpido porque se me quedó un poquito congelado y por eso interrumpí. Si no me estoy callado. Disculpa, Lucas, sigue. Perdón, nada. Vale, pues resumiendo, para empezar, neutro de 6 pasos, graduado suave de 3 pasos, inverso de 3 pasos. Y para completar, neutro de 10 pasos o de 3 pasos, si se puede los dos, mejor, y el polarizador. Correcto. Y ya está. Y para mí eso es... Para hacer el 95%... Sí. Perfecto. Le preguntaba a Benito la diferencia entre los filtros, como has insistido en el soft y el hard, ¿no? El degradado suave y el fuerte. Y aplicación y uso de cada uno de ellos. Bueno, yo para el degradado hard, pues ya tengo el inverso, que como lo voy a mover, el tipo de degradado ya lo creo yo. Digamos que lo configuro a medida. Y pues por eso utilizo el degradado soft, para no tener un borde más marcado
y obligarme a mover también el degradado convencional. Entonces, para un cielo, pues eso, que la parte más alta es la más clarita, metería el degradado convencional, suave, de acabado suave, y lo metería más o menos dependiendo pues el grado de rebaje que quiero hacer sobre ese cielo. Y luego con el inverso, pues es un filtro que como de todas formas me obliga a moverlo para que no se vea el efecto, ya puedo crear yo la forma adecuada al cielo que voy a tener. Incluso muchas veces fuera del portafiltro, pues lo voy a mover alrededor de un hito para expandir el rango dinámico de nuestra cámara. Finalmente, los filtros para lo que los utilizamos es para controlar el contraste en la fotografía de paisaje, controlar el grado de contraste, rebajar, digamos, las luces, las altas luces, para expandir el rango dinámico de nuestra cámara, que de los 13 o 14 diafragmas que podemos tener, lo vamos a expandir hasta 20 con este tratamiento de rebaje de la luz, que viene pues la idea de utilizarlo del rebaje de la luz en el positivado de las copias desde negativo en el laboratorio. Solo que trabajando con luz ya sobre la toma, digamos. Hablando de trabajar con luz, otra de las preguntas que se repite es, mira, y a la hora de hacer un atardecer o un amanecer, ¿cómo medís la luz? ¿Cómo medís la luz? ¿Cómo calculáis la exposición? Yo la verdad es que ya, pues, después de hacer muchas vas un poco a capón, ¿no? Pero, Benito, estaba para ti. Si tuvieses que dar 3 pasos de cómo medir la luz, ¿cómo lo harías? Porque hay gente que... Es que si pongo el neutro, después ya no puedo enfocar. Enfoco primero, después coloco el filtro, mido la luz con el filtro puesto, el exposímetro no me da para tanto. Es cuando se tiene experiencia, es pum, pum, pum. Pero cuando no se tiene, ¿cómo lo explicas? Claro. Sí, hay que hacer como un protocolo de cómo trabajar. Yo generalmente, gracias al live view de mi cámara, puedo estar viendo y enfocando y componiendo hasta con el filtro de 10 diafragmas. Como no tengo ninguno de más, pues ignoro si con un Firecrest de estos de más rebaje pues funcionaría o no. Sospecho que sí. Con el de 16 debe ser complicado, porque es como un cristal de soldador, se ve nada. Sí, pero vamos, el live view de mi cámara tiene un poder, como trabaja esos filtros tan elevados, pues aclara situaciones de muy baja intensidad de luz. Incluso en las nocturnas veo estrellas en el live view y cuelgo una linternita en un sujeto y me permite enfocarlo perfectamente. Primero metería el ND, mediría con el puesto, buscaría el tono más claro y mediría y calcularía la exposición correcta para mi sensor. Es decir, que en mi cámara con la medición, el área de medición puntual, evaluaría la zona de altas luces en más 3,5 y ya sabría que esas altas luces van a tener detalle con ese filtro puesto. Luego voy a añadir un degradado en aquellas partes que está más clarito el cielo, digamos. El caso de que sea cielo. Si es la nieve y lo coloco al revés el filtro, pues en ese caso rebajaría la nieve hasta 3 diafragmas. O sea que una vez calculada la exposición, subiría 3 pasos en 3 EVs enteros ese valor de exposición. Perfecto, creo que... Vale, ok. Yo nada, simplemente comentar que bueno, que tenemos también aplicaciones hoy día que nos ayudan en caso de un filtro, ¿no? Es decir, ya no de 2, pero sí tenemos de 1. Podría ser, por ejemplo, Photopills, que tú haces tu cálculo de exposición, bien sea midiendo apertura o ISO, o bueno, puedes calcular los 3 parámetros y en base al cálculo inicial que tú harías, como ha dicho Benito, en medición puntual, por ejemplo, pues luego la aplicación te dice, si le metes un filtro de 10 pausos, cambiaría los parámetros a esto y tú ya cambias el tiempo de exposición o la apertura o el diafragma o lo que quisiéramos, ¿no? Es decir, hay aplicaciones que ya te hacen una... Bueno, pues o lo hacemos mentalmente con la reciprocidad. Es decir, lo que utilizan estos programas es la reciprocidad. Correcto. Te cambian uno de los tres valores o varios de ellos. Eso es. Lucas, desde el punto de vista empresarial, ¿cuál consideras que será el futuro a medio y largo plazo de los filtros? ¿Cómo crees que va a evolucionar? Buena pregunta. Quiero decir, vamos a ver, yo por ejemplo, pues con el light painting, por poner un ejemplo, en los últimos años para mí ha habido un desarrollo creativo que yo cuando hicimos un año de fotografía no hubiera imaginado. O sea, yo veo en herramientas y en todo, sí.
que me quedo boquiabierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de los filtros, ¿piensas que se va a ir avanzando, por ejemplo, en disminuir los flares? ¿Piensas que hay algún filtro que a lo mejor tiende a desaparecer porque va a venir otro nuevo a ocupar su lugar? No sé, desde tu punto de vista, ¿cómo consideras que es el futuro cercano? No mañana, por eso te decía, a medio y largo plazo, ¿no? ¿Qué intuición, qué te dicta tu contacto con la gente? Ay, pues no le oímos. ¿Le oís vosotros? Lucas, te hemos perdido. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahora, Correcto. Vale, sí, perdón. Yo creo que para paisaje, que es lo que más enfocados estamos nosotros, la cosa va a cambiar poco, porque el fotógrafo de paisaje, las necesidades que tiene, el que se va a filtros es para conseguir los efectos que tiene que conseguir con unos filtros físicos, que no lo puede recrear mediante un software informático. Y esos efectos son los efectos de una larga exposición, que te los da un filtro de densidad neutra, y los efectos de un polarizador. El reflejo o lo quitas con el polarizador en el momento de la toma o ahí va a estar. Y ya puedes usar el software que quieres, que vas a tener reflejo. Luego ya para sacar la foto bien contrastada en cámara, bien con las luces equilibradas, pues el graduado. Pero el graduado sí que es un filtro que se puede reproducir mediante un software. Entonces, ahí va a estar la cosa, que pueda ir avanzando el tema en tratamientos multicapa, pues para eliminar ciertos reflejos o hacerlos más repelentes a las motas de polvo, la grasa de las huellas de los dedos, cosas así, pero vamos a seguir, yo creo que con filtros neutros para prolongar las exposiciones y conseguir los efectos. Permito. Es curioso porque hace unos años yo iba a algunas tiendas grandes de fotografía y decía, oye, lo de los filtros, a ver si traéis unos cuantos, porque estoy recomendando. Eso no tiene futuro, es que eso no tiene ningún futuro, ¿sabes? Es el único que viene aquí a pedir estas cosas. Y fíjate por dónde hemos acabado. Y yo creo que en el futuro va a haber filtros de autor. De la misma ¿Filtros de forma que... autor? Sí, los va a haber. Es decir, de la misma forma que lo que llamamos inverso se llamaba antes Daryl Benson, el filtro Daryl Benson. Pues de la misma forma yo puedo proponer varios tipos de filtro para inducir viñeteados, para inducir una serie de efectos que sí echo de menos en mi fotografía y que estoy haciendo pues con otros medios, pero si hubiera un filtro adecuado para regularizar ese efecto, pues sin duda los utilizaría. O sea que Benito, creo que van a ¿y qué hacer... haces? ¿Que no lo patentas y se ¿Está sale ya mañana? tardando el filtro venitiano? ¿Un venitiano de 2 pasos, por favor? Me da un venitiano de 2 pasos. No, Yo sospecho que está en camino Sí. esto de los filtros de autor. Otra de las cosas que sí que quiero decir, bueno, y yo creo que a favor de Lucroid, es que sí que ha habido un cambio desde que Lucroid entra en escena, ¿no? Es decir, yo creo que, por ejemplo, Lee, ¿no? Bueno, pues iba a su aire con sus filtros, con sus portafiltros y ellos hacían lo que ellos querían, ¿no? Y yo creo que por fin ha habido una empresa, en este caso además española, y me enorgullezco de decirlo, que por primera vez ha creado un producto escuchando directamente a los fotógrafos. Y eso también es una evolución o una revolución, si lo queramos así, porque hasta ese momento las empresas nos ofrecían un producto que sabe Dios quién lo desarrollaba, ¿no? O sea, no sabemos si lo desarrollaban fotógrafos o amigos del señor Lee o quien fuera, ¿no? Por digo Lee, pues como puedo decir cualquier otro, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que Lucroy y yo creo que las solapas, fíjate qué cosa más... Las viseras. ¿No? ¿Verdad? Las viseras. Qué cosa más común que todo el mundo... A ver, fíjate. Y vosotros en el siglo XXI la vais y la fabricáis. Que eso se podría haber hecho. Es decir, que no necesitamos una tecnología, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno. Eso es simplemente escuchar y ver qué se necesita y aportar una solución. No es más. Oye, lanzo una pregunta para los tres. ¿Cómo demonios guardáis, o quien los tenga, los filtros de 165? El transporte no es cómodo. Yo tengo una bolsita que más o menos me hace bien el apaño, pero me gustaría encontrar otra todavía más cómoda. Porque cuando los compras, es verdad que la fundita que viene, Lucas, es estupenda y maravillosa, pero cuando quieres llevar 7 u 8 filtros en un estuche, ahí la cosa ya se complica. Yo echo en falta el estuche perfecto para los filtros de 165. Benito, ¿tú los tienes de 100 o de 165? Yo los tengo de 100 por 150 y tengo una bolsita donde caben ordenados y es bastante robusta.
Sí. Y de todas formas, si llevo 2 o 3 simplemente en las cajas rígidas, los meto en los bolsillos y con eso voy a hacer fotos. Entonces no tengo este problema de filtros de más tamaño. Es que Bueno, los de 165 son medio molestos. Claro, ¿no? yo os Para enseño hacer mi fotos. bolsita de Terrascape también, que bueno, que viene ahí para meter sus filtritos con un material, bueno, pues adecuado para que no se rayen y tal. Y ahí van dentro todos con el filtro y los portafiltros. Y bueno, hay de varios tamaños. Yo creo que esta era la mediana, creo que también la hay en grande, que no a lo mejor la La grande tengo para yo. Sí, la la tengo que te yo, la puedo tengo valer. yo. Y bueno, pues una manera de llevarlos todos juntitos, la puedes enganchar en el trípode para trabajar, de lo mejor que he visto en el mercado también en cuanto a bolsas de filtros, ¿no? Para llevarlas todas de un Pues, golpe. Esta es un poco mi opción. está muy bien, porque yo ahí soy bastante más rudimentario. Tengo una carpeta tipo acordeón, de estas de ahí con filtro por dentro, y en cada compartimento llevo un filtro y en una riñonera A mí esta bolsita me a gusta correr. porque o me la echo al cuello o la engancho con un mosquetón al trípode y va a enganchar el trípode. Y una vez que la cierras, te la echas al hombro y vas donde sea con ella, ¿no? Está muy bien la bolsita. Benito, no sé si tienes otros usos de filtros, porque tenemos ahí este Bueno, pequeño guión. hemos hablado muy poquito del movimiento de los filtros, de cómo se mueve pues, el filtro inverso en el encuadre. Y en este sentido, pues bueno, yo tengo algún artículo por ahí ya hecho y difundido, pero empieza a colocar el filtro inverso más abajo de la línea de horizonte, sobre todo por una cuestión cromática, para igualar, si utilizáramos un filtro de gelatina o cuando se utilizaban, ahora ya pues no es necesario, pero bajo el filtro un poquito más abajo del horizonte por una cuestión simplemente cromática. La dejo unos segundos, luego lo coloco ya en la zona de máximo rebaje, podríamos decir, de máxima actuación, donde va a estar la mayor parte del tiempo. Y todavía hago un tercer movimiento a la zona del cielo, de las nubes, a la parte alta del encuadre, donde se queda mucho menos tiempo, porque ya está actuando cierta cantidad de rebaje del propio filtro inverso. No los 3 pasos, pero a lo mejor 1,5. Entonces ahí está un poquito más de tiempo y luego a falta de unos segundos, de a veces 15, 20, 30 según el contraste y el tiempo de exposición, pues extraigo el filtro y compruebo pues que en cada parte digamos la suavidad, la gradación de contraste es la adecuada para poder repetir la toma pues con mucha más precisión en la segunda foto. Y esta técnica la verdad es que no se le ha atribuido a nadie, es decir, me parece que por aquella cosa de la precocidad en el uso de filtros, pues nadie los ha movido antes que se han movido aquí. Nadie se le ocurrió mover este aspecto, ¿no? Y de hecho la Black Card ya nace con esta premisa, que es moverla. Y quizá derivado pues, de este movimiento de filtros, ¿por qué no vamos a mover una tarjeta negra que también rebaja luz, aunque Claro. una forma más opaca, ¿no? Con menos uso? Yo desde luego no recomiendo empezar con una tarjeta negra de este tipo porque la opacidad es del 100%. Entonces, pasarse o quedarse corto, el manejo es muy sutil. Yo prefiero empezar con un rebaje de varios pasos de luz, de varios EVs, que es lo que nos proporciona un filtro degradado. Voy a hacer un breve resumen de esta última intervención tuya. O sea, el movimiento que haces del inverso lo puedes dividir, digamos, en 3 pasos, ¿correcto? Correcto. En una exposición, vamos a decir, una exposición de 30 segundos, la primera colocación del inverso es por debajo de la línea del horizonte. Eso ¿vale? es, unos segundos, 2 segundos, por ejemplo. Automáticamente lo subes un poquito y dejas ya la parte más oscura en la línea del horizonte. Vamos a poner 15 segundos. Después subimos otro poquito para dejar la parte oscura del filtro en la parte superior del encuadre. Unos 4 segundos y extraemos. Y extraemos, perfecto. Señores, apuntaros bien este tip porque, aunque es verdad que está por ahí escrito, pues mejor que te lo cuenten así de viva voz y cara a cara, ¿vale? Esta es la manera en la que Benito mueve el filtro, digamos, siguiendo esos 3 pasos. Y después, lo de la Black Card, nosotros hablamos como dando por supuesto que la gente sabe todo y a lo mejor no es así. La Black Card es una tarjeta negra, que puede ser una cartulina, que es lo más ridículo del mundo mundial. Entonces, ¿cuándo usas tú la Black Card y de qué manera? O una visera Lucroid, puede ser una Black Card. Sí, perfecto. Es lo que yo utilizo, de hecho, cuando tengo que utilizarla. Es decir, que llevo una sola visera de Lucroid, porque las viseras las utilizo solo cuando voy a hacer vídeo, pero en este caso la visera es la que me sirve de Black Card. No refleja la luz y bueno, y además procuro que ella misma se haga sombra con cierto grado de inclinación para que sea todavía más densa la sombra que se aplica. Pero ya digo que son técnicas ya más complejas porque la opacidad es del 100%.
Es decir, que si tenemos 5 segundos, esos 5 segundos está al 100% de rebaje de luz. ¿Es un ejemplo práctico? Solamente fotografiando contra el sol directamente, en un contraluz directo de sol. En ese caso la ajustamos al horizonte, empezamos la exposición y del horizonte la vamos a mover un poquito hacia arriba y fuera. Vale, ok, me parece bien. A mí no te crees que me gusta mucho lo de la Black Cat, porque como dices tú, es completamente opaco, ¿no? Entonces, hay que ser fino, porque en cuanto ya no lo pongas correctamente en la línea del horizonte en fin, es que te la juegas. Luego, fíjate, estamos hablando de un contraluz, o sea, tener el sol de frente. En cuanto lo quites, está entrando luz a lo bestia. Entonces, son técnicas avanzadas en las que hay que hilar fino. En efecto. Yo, desde luego, prefiero los filtros de una gradación, tener 3-4 pasos para jugar con ellos, no al 100%. Claro que sí. Oye, pues no sé si queréis añadir algo más. ¿Tenéis por ahí algunas en la manga? Bueno, algo que podríamos hablar también de la nieve, situaciones de nieve o niebla. Venga. Cuando tenemos el primer plano con muchísima luz y en el fondo pues hay menos luz. Ajá. En ese caso utilizaríamos el filtro degradado convencional suave, soft, metido al revés. Es decir, le daríamos la vuelta y la parte degradada, la parte teñida, la parte de rebaje, la vamos a utilizar pues para que la nieve tenga más detalle en el caso de que en el fondo pues haya árboles que no tienen nieve, haya una montaña pues con el color marrón, que queremos sacar ese color y que no sea negro, pues controlaríamos el contraste, en este caso aplicándolo al primer plano, no al fondo. Sería una de esas cuestiones raras, inusuales del uso de los filtros. Un apunte también. Venga, dale, Fuera que ha dicho Benito también en lo de usar el filtro a la vuelta, un inverso en nocturnas para cargarnos la contaminación lumínica también se usa de un paso o 2 pasos. La parte transparente al cielo, la graduada al suelo, como tenemos lo más oscuro en el centro, nos quita la contaminación lumínica y se va aclarando hacia el primer plano. Eso también. Hay mucha gente que se va a un mirador, ¿no? Porque quiere sacar, qué sé yo, la Vía Láctea encima de las luces de su pueblo. Entonces, claro, a mí me escriben, oye, Mari, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Puedo poner un filtro al revés? Oscurecer la parte de las luces de la ciudad y disparar a ISO 6400. Yo he de decir que la jugada no es fácil, porque por la noche con un filtro, pues los destellos, los flares están a la orden del día. Si quieres una Vía Láctea y metes un ISO de 6400, esas luces de abajo de la ciudad, o sea, pueden reventar muy mucho. Entonces, hay fotos que en un disparo es complicado hacerlas, ¿vale? Pero bueno, si no te interesa una Vía Láctea y si te interesa a lo mejor unas estrellitas estáticas un poco más discretas, pues quizás con un uso de un filtro al revés también puede funcionar, como es el caso de la nieve, ¿vale? Pero que la gente no piense que, llego, voy a meter el filtro al revés, voy a hacer una exposición de 30 segundos y se acabó. De luego, la realidad no es así de sencilla. En efecto, el problema que tú cuentas es el que da origen al nacimiento de los filtros, que es esas diferencias de contraste enormes, donde las luces de la ciudad, pues a lo mejor exceden en 20 diafragmas, en 20 pasos, en 20 EV a la luz que hay en el cielo. Entonces, claro, no podemos sacar detalle en las dos situaciones. Tenemos que sacrificar una u otra, o bien tapar una u otra, o bien hacer 2 exposiciones y luego utilizar Photoshop a aquellos que su religión se lo permita. Bueno, ya sabéis que ha salido hoy este manifiesto, el manifiesto purista, ha salido hoy de manos de una asociación que se llama Fotografía en Estado Puro y viene como muy al hilo, ¿no?, del comentario de aquellos que simpaticen, aquellos que se sientan identificados con terminar la foto en la cámara, con trabajar con luz, con aquello que hablábamos Mario y yo en uno de estos podcasts, de disfrutar del proceso, perseguir el proceso y no solo el fin, sino también disfrutar de cómo se hace esto, pues que también estar invitados a firmar este manifiesto que ya empieza a circular por todos los Facebooks y blogs y social media, ¿no?, que tenemos ahora mismo disponibles. Sí, yo lo firmé hace tiempo cuando me lo envió Chema y sí, yo la verdad que comulgo con los puristas. Avanzo también que, bueno, si rebuscáis por ahí en los podcasts de Fotógrafo Nocturno, después de que publicamos el podcast del purismo, pues hemos tenido la réplica
cariñosa y amistosa de Javier de la Torre, donde él hablaba de su purismo 2.0, ¿no? Y bueno, pues es como la otra cara y que, bueno, también disfrutamos mucho grabándolo. Señores puristas o no puristas, filtristas y beneficistas. No filtristas. Lucas, una frase chula que resuma el mundo de los filtros. ¿Qué te viene a la mente? Joder, Mario, me acabas de pillar. Buena Mira, pregunta. Que me hagas la pregunta jodida de antes. Mira, tu padre me va a odiar, va a decir, no te metas con un chiquillo. Wow, me acabas de pillar, la verdad. Pues yo voy a decir una, mira, y voy a mencionar a mi amigo Álvaro Diviza, que me lo pasé muy bien haciendo unas fotos en Esvedra, allí con él, con los filtros. Con los filtros uno se lo pasa muy, pero que muy bien. En cuanto, quitaros el miedo, en cuanto se le coge un poquito de soltura, ya pasa la creatividad y la técnica se va para el garete, ¿vale? Tu filtro neutro de 6 pasos, un degradado, un inverso, jugar con los primeros planos. A mí, por ejemplo, sí me gusta el uso del polarizador para ver qué hay debajo del agua, porque normalmente al estar la luz polarizada, pues ves las cosas de una manera que tu vista no te permite. Y a mí personalmente me gusta. Así que, señores, cójanse un paquetito de filtros y a trabajar. Eso es. Sí. Pues, Mario, prueba el polarizador al revés. ¿Has visto que el polarizador Lucroid no pone lo de lens side para que vaya mirando hacia el objetivo? Pones el lens side hacia el otro lado y gíralo. Ya verás cómo mola. Es otro resultado. Potencia los cálidos y los fríos. Y lo saca alta de la cámara. Para los puristas eso va a molar mucho. Me tomo nota. Beri. Estupendo. Nada, decir que los filtros son la herramienta esencial, o una de ellas, pero una de las herramientas más importantes del fotógrafo paisajista. Aquellos fotógrafos que son paisajistas, cuya máxima dedicación es a la fotografía del paisaje, pues creo que deberían incorporar alguno de estos filtros, o considerarlo por lo menos, para la realización de su trabajo cotidiano. Perfecto. David. Nada, yo animo a todo el mundo también a que a raíz de este programa pues se pongan a jugar con los filtros y a que consigan mejores imágenes de los paisajes que les rodean. Oye, y noctógrafos de nuestra alma y nuestro corazón, el hashtag Yo Uso Filtros es el que vamos a utilizar para seguir las fotos que vais a publicar en Facebook, Twitter, Instagram, donde queráis, ¿vale? Este hashtag que me acabo de sacar de la manga. Yo Uso Filtros. Así que, vale, a subir vuestras fotos y las vamos viendo y las vamos comentando, Eso ¿vale? es. Claro que sí. Bueno, pues Benito, Lucas, gracias por vuestro tiempo. Esta es vuestra casa. A vosotros, la gente que no tenga miedo y cualquier duda, que en Lucroid estamos para atender y resolver las dudas de todo el mundo. Muchas gracias, saludos a todos. Bueno, Davidcito. Nada, gracias a todos por venir y, como siempre decimos, lúmenes a casco porro. Muchos filtros y buenas fotos. Hasta el próximo programa. Chao. Chao.